capítulo 3 es el reto y el juicio. Pero el capítulo 4 es la bendición y la recompensa. Amén. El Señor siempre es así. Nunca nos va a llamar la atención y nos va a dejar ahí. Él nos llama la atención con un propósito, con un objetivo. Él está pensando, hay un sentido de lo que nos pasa. Siempre su palabra, su propósito, su remesón, hermanos. Siempre el porrazo, la caída, tiene un sentido para Dios. Y uno al final se da cuenta de que realmente era necesario pasar esto. Porque si no, íbamos a seguir siendo los mismos. Del capítulo 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. Hermanos, el Señor aprieta, cierra la mano. Parte cerrando la mano, hermanos. Si de repente usted se ha sentido complicado por su economía, entonces, ¿no será que a lo mejor el Señor tiene la mano un poco cerrada? ¿Hay algo que está faltando? Y yo creo que lo primero que tenemos que partir es diciendo, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? Porque el Señor te puede hacer vivir bien y mantener el alimento en tu mesa con mucho o con poco. ¿Sabía usted eso? El Señor cierra la mano para el sustento de pan, para todo socorro de agua, dice. El pan y el agua son los elementos indispensables para la vida humana. Pero para Dios es fácil cerrar esto. Basta con que deje de llover algunos meses y se empieza a complicar la cosa. Él es la vida del hombre. Cuando nos dejamos llevar por nuestras pasiones, hermanos, perdemos la relación con el dador de la vida, con el dador de los sustentos. Y es fácil, hermano, dejarse llevar. Sucede que a veces nos enojamos con alguien en la iglesia y decimos, me voy a dedicar a trabajar, a sacar mis hijos adelante, tratando de ponerle un propósito a su vida. Pero ¿qué es lo que hace? Se aparta del dador de la vida, del sustento. Y mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero al perder la comunión, al perder la relación, empieza a pesarnos. El trabajo se hace duro, gravoso, se complica. Hermanos, Jesús dice en este pasaje, yo leí este pasaje cuando Él dice, yo soy el pan de vida y yo soy el agua de vida. El Señor da un consejo aquí en este pasaje, en el versículo 27. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Y aquí me dice el Señor, no te preocupes de la comida que perece, yo me encargo de eso. Yo soy el que te va a proveer. Tú preocúpate de trabajar, porque igual no nos dice descansemos, olvidémonos. Él dice trabaja, pero no por eso. Que tu vida sea el trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Es por eso lo que él debe ser nuestro esfuerzo. Nuestro trabajo debe estar enfocado en eso, hermanos. Si me cuesta mantener comunión con Dios, relación con Dios, una rutina de oración o un tiempo de oración en la mañana, hermano, entonces tengo que trabajar, tengo que esforzarme por esto. Esto sí amerita mi esfuerzo.
Porque este esfuerzo, hermanos, no solamente va a tener la recompensa a fin de mes cuando alguien me pague el sueldo y se me vaya la plata entre medio de las manos, sino que esto va a permanecer, sino que es algo que trae un fruto permanente y constante, un fruto para mí y un fruto para los que me rodean, un fruto en esta tierra y un fruto en la vida futura también. Su palabra nos dice: dispongámonos para su obra, dispongámonos a su servicio, trabajemos por lo que vale la pena. Hermanos, y con respecto a esto, yo no sé si usted se ha preguntado ya, yo voy a trabajar para la obra, yo voy a trabajar para el Señor, ¿pero en qué? Yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado eso. ¿En qué? ¿Para qué soy bueno, Señor? ¿Usted ha estado dispuesto a decirle: Señor, cuenta conmigo en algo? ¿Sabe? Le preguntaron al Señor con respecto a esto, le dijeron: pero Señor, ¿tú qué haces con la obra? ¿En qué trabajas tú? Fueron así, yo pensaba, fueron, digamos, carepalo en preguntarle al Señor en el versículo 30. Dice así, estamos hablando sobre el párrafo del capítulo 6 de Juan, ¿ya? Cuando el Señor dice que es el pan de vida. Amén. No se me arranque del tema. Al Señor le preguntaron: ¿y tú qué haces, Señor? ¿Qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y yo pensaba esto, hermanos, estaban ahí con el Señor, veían cómo el Señor hacía milagros, pero eso no contaba. Y en cierta forma el Señor no tenía cargos en el templo, no trabajaba con los fariseos o con los escribas en la iglesia. Él tenía una obra que cumplir. Y era rendir su vida para salvación de todos nosotros. Hermano, el trabajo del Señor fue breve, 3 años. Pero su trabajo al final, estos 2 años y tanto antes de la semana de la pasión de Cristo, hermanos, casi no cuentan, porque todo el trabajo del Señor fue una semana. De repente decimos: no, Señor, yo no tengo tanto tiempo para servirte. Pero el trabajo del Señor fue esa semana, hermanos. Fue clave, fue profunda, fue decisivo, fue para siempre. Amén. Dispongámonos para el trabajo de su obra. Amén. Entonces, el primer sacrificio, estamos en el versículo 1. Falta todavía, hermano, falta. Son 2 capítulos. Versículo 1, el Señor es nuestro pan, el Señor es nuestra agua. No se descuide de eso. Amén. Dice, Él también dice: quita la sabiduría para dirigir y gobernar. El versículo 2, el valiente, el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. El Señor quita la habilidad y la sabiduría para dirigir. Les quita a las personas que podían ser su sustento, su confianza. El valiente, dice, y el fuerte. En el versículo 1 dice: yo les voy a quitar al sustentador, ¿cierto? Que les quita el pan y el agua, y les quita al fuerte. Para que no ellos se den cuenta de que de Dios dependen directamente. Les quita el valiente, y se refiere al soldado, el héroe de guerra, el que les daba la confianza para que no viniera el opresor. El hombre que con su sola presencia impone respeto. Les quita el juez, les quita el profeta, el adivino, el anciano, el capitán de guerra, el cortesano,
Dice, no hay a quien echar mano para que dirija al pueblo. Nadie vale la pena para que dirija al pueblo. La gente prefiere abstenerse de votar. Yo no sé si usted se acuerda, pero como ahora, yo leí esta frase del año 2017, decía, como ir a votar es voluntario, nadie va a votar. El 54% del padrón electoral no ejerció su derecho a voto. ¿Se acuerdan lo que pasó? Nadie quería ir a votar porque no había nadie que le diera al pueblo la confianza de que podía dirigir bien. Y la gente empezó a votar por cantantes. Dice el versículo 5 del capítulo 3, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. ¿No habrá cuidado por el vecino? ¿No habrá respeto por el anciano? ¿No habrá respeto por la gente noble? No hay un ambiente de respeto en general. La pelea y el disgusto es la constante, es la sensación generalizada. Hermano, y esto se escribió, ¿cuántos? ¿6.000 años atrás? O perdón, 2.600 años, y es la misma cosa. Choferes con armas, gente con armas en las casas, gente con armas en los negocios, porque así es como tiene que estar la gente ahora. Dice del capítulo 3 del 6 al 8, dice, nadie querrá ser parte, a nadie le interesará encargarse de tal asolamiento. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagáis príncipe del pueblo. Más o menos le están diciendo, tú estás usando corbata, tú puedes ser nuestro jefe. Y él está diciendo, tengo bastantes problemas con mis cosas como para encargarme de problemas ajenos. Nadie quiere hacerse cargo. Juicios por las palabras que irritan a Dios. Y el Señor nos ayude, hermanos, con esto. Dice, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La lengua es la que daña al hombre, es la que irrita a Dios. Hermanos, ¿cuántos avergüenzan a Dios con sus comentarios y con sus reclamos livianos? Me acuerdo cómo el pueblo de Israel reclamaba. En Números 11:1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, porque usted cree que Dios solamente oye sus oraciones. ¿Usted cree que el Señor oye cuando usted se pone las manitos así y se pone de rodillas al lado de su cama? No, el Señor también oye nuestros reclamos, nuestras peleas, el Señor oye nuestros garabatos, el Señor oye nuestras mentiras. Dice, aconteció que en Números 11:1, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Hermanos, a Dios le irrita nuestras palabras, nuestras quejas, nuestros reclamos. Al Señor le irritan. El pueblo se quejaba del maná y pedía carne. ¿Usted sabe lo que hizo el Señor? Les mandó carne, ¿cierto? Y yo leí ese pasaje y el Moisés le decía, Señor, si aunque matáramos, nos comiéramos todos los animales, igual va a faltar carne. Pero el Señor le decía, ¿tú acaso dudas de lo que yo soy capaz? Y mandó, ¿se acuerda lo que mandó? Codornices. Y dice que volaban a 1 metro de altura.
a 1 metro de altura. Era cosa de llegar y tomarlas. Dice que nadie juntó menos de 10 porciones. Después las secaron al sol, porque lo que más tenían ellos era sol. Y las comieron, tuvieron 1 mes, dice el Señor, 1 mes estuvieron comiendo. Pero dice que por reclamones las codornices les hicieron mal y muchos murieron. Es que, hermanos, es complicado. Cuando usted reclama, ¿sabe lo que pasa cuando usted reclama? Usted le dice a Dios, no tengo fe. No creo que tú puedes hacer algo. Cuando usted reclama, Dios se complica. Porque el Señor nos está mostrando, nos está sustentando, nos está levantando, nos está animando todos los días y usted reclama. Hermanos, cuando a veces reclamamos por tonteras, por absurdos, a veces reclamamos por cosas que nos irrelevantes. Por cosas irrelevantes. Se me manchó una camisa. Un ejemplo, hermanos. No sé si usted ha reclamado porque se le manchó una camisa, se le rompió un lápiz en el bolsillo. ¿Acaso eso te hace menos persona? ¿Va a pasar frío porque se te manchó la camisa? Pero somos buenos para reclamar, hermanos. Que el Señor nos guarde a cerrar nuestra boca, a guardarnos las palabras, hermanos. Para el Señor, las palabras y las obras son pecado. Es el mismo pecado, el pecar que el hablar. Usted puede pensar y guardárselo. Ahí no peca. Pero cuando suelta la palabra, no solamente la escuchó usted, sino que también la escucharon las personas que lo rodean. Y les hizo daño a las personas que le rodean. Pero también la escuchó Dios. Y lo escuchó el enemigo. Y le gusta al enemigo acusarte. Y dice él, mira lo que anda diciendo. ¿No eres su papá? ¿No te preocupas tú de cuidarle? Porque él es el acusador. ¿Usted sabía eso? Pero si usted la guarda y espera, créame que la cosa cambia. Guardémonos, hermanos. Las palabras y las obras, ambos son pecados consumados. Dice el versículo 9, en su cara aparecen los signos del pecado. 3:9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Los que ya no tienen vergüenza de pecar, ya no tienen deseo de arrepentirse, están lejos de la gracia y lejos de querer recuperarse, hermanos. Hay gente que ya no le da vergüenza lo que hace. Es más, frente a otros se ponen choros y dicen, ¿y qué en mi vida? ¿En mi vida y qué? Ya hay rebeldía en el corazón. Cuando la cara ya no disimula, ya no demuestra arrepentimiento, temor, hay rebeldía en el corazón. No hay perdón de esos pecados. ¿Usted sabía que cuando hay rebeldía en el corazón no hay perdón del pecado? Porque la persona no quiere pedir perdón. Si tú no pides perdón al Señor, Dios no te perdona. Él no te va a andar perdonando, Él no te va a obligar a ser santo, Él no te va a obligar a andar con Él. Si tú no le pides perdón, Él no te perdona. Si no hay arrepentimiento en tu corazón, no hay perdón de Dios. Dice, la justicia de Dios aparece vigente. Versículo 10 al 13. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Pero ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y para juzgar a los pueblos.
es el Señor el que juzga, hermanos. La justicia de Dios permanece inquebrantable. Inquebrantable. Hay un profeta que dice, aunque no hayan, ¿cómo? No hayan ovejas en los corrales, ni la vid en su fruto, ¿cierto? Con todo eso yo me alegraré en Jehová. Él sabe que si Él está firme, tomado de la mano del Señor, hermanos, aunque la crisis pase por nuestro país, hermanos, si nosotros estamos tomados del Señor, el Señor Él se va a encargar de nosotros. Decida al justo que le irá bien. Decide al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. El Señor promete ahí que Él se va a encargar de que al justo no le pase nada. Jehová está en pie para litigar. Él va a juzgar a los pueblos. ¿No se inclina la balanza? La justicia de Dios permanece inquebrantable, les decía. No se inclina la balanza según el estado de ánimo del juez, porque Él es inmutable. Usted no puede comprar a este juez. Usted no le puede convencer con argumentos. No depende del estado de ánimo del juez. No es si se levantó con el pie izquierdo, ese día te va a ir mal. No, el Señor es inquebrantable, es inmutable. Sus juicios son perfectos y justos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque no tenemos un Dios así como los dioses de la mitología griega, ¿cierto? Que se enojaban y se desquitaban con la gente. Peleaban entre ellos y venían las tormentas. Cuántas cosas que inventaron los griegos con eso. Dice, aquí hay otro juicio. A Dios le irritan los abusadores. 3, 14 y 15. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestra casa. Hermanos, ¿sabe usted si esto pasa en el tiempo de hoy? De que los ricos son más ricos y los pobres son más pobres cada día. Que esta brecha se va alargando cada vez más. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. El gobierno, que debiera ser el que cuida al desamparado, se encarga de despojar a los necesitados, machacándolos como si los triturasen en un molino. Usted sabe que a las personas jubiladas que debieran recibir el apoyo del gobierno, como ya cuando ellos trabajan, solo se les impone la AFP, pero la FONASA se les sigue cobrando para que se sigan atendiendo en el consultorio, en los servicios públicos. Puede tener 80 años la persona y trabajar a duras penas, pero igual tiene que pagar el 7% para seguir siendo atendido. ¿No es acaso un abuso del gobierno? Hermanos, porque y nadie dice nada, y todos se quedan callados con respecto a esto. Veía en la televisión cómo le cobraban contribuciones a los viejitos que trabajaron toda la vida por tener sus casas y es lo único que tienen, y les cobran contribuciones. $2,600 años atrás estaba escrito esto ya, hermano. A Dios le irritan las soberbias y las lascivias. Aquí yo tuve un conflicto con este versículo, hermanos. Dice, asimismo, el versículo 16 del capítulo 3. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies.
Yo, para entender un poco, empecé a notar la definición de soberbia, porque dice ensoberbecen, esa es la persona que se vuelve soberbia. Se cree superior a los demás, a los que le rodean. Se cree superior por su posición social o económica, o por alguna cualidad especial, y que lo demuestran con un trato distante y despreciativo hacia los demás. Hermanos, que el Señor guarde nuestra iglesia de tener estas personas. Yo he conocido iglesias donde esto se ve. El Señor nos guarde, hermanos, de tener siempre un corazón humilde. ¿Sabe que encontré 22 versículos de la Biblia donde el Señor resiste a los soberbios? No le voy a leer los 22, le voy a leer algunos. Salmo 138, 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Proverbios 18, 13: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hermano, para Dios esto es desagradable. No es como que ya pecaste y qué, no, para Dios esto le complica, le molesta. Jeremías 50, 31 dice: he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Proverbios 16, 16 y 17 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomena su alma. ¿Y sabe con qué parte? De las 7 con la que primero parte, hermanos, es con los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Hermanos, dentro de las... Usted sabe que Dios aborrece el aborto, pero dentro de estas cosas, para el Señor es la misma. Los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre inocente. Amós 6, 8 dice: Jehová es el Señor, juró por sí mismo, Jehová de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios, y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Santiago 4, 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 1 Pedro 5, 5: igual jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Salmo 18, 27: porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Hermano, esto es cosa seria. No lo mire en menos. Y vamos con la otra parte del texto, porque esta es la primera parte. Dice, ¿se acuerda el texto? Estamos en el capítulo 3, versículo 16. Asimismo dice Jehová: por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, y cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Dice, van guiñando, otra versión dice, van guiñando el ojo a los maridos de otras. Dice, tratando de seducir a los hombres con lujosos vestidos importados. Y más adelante explica cómo se visten. Haciendo sonar los cascabeles sujetos en los tobillos. Coqueteaban con un andar parecido a las de las danzarinas del Oriente. Usted conoce la danza árabe, ¿cierto? Bueno, ellas cuando caminaban hacían sonar sus cascabeles en el tobillo como bailando, seduciendo. La palabra del Señor nos enfrenta con esto, pues, hermano. Sí, es el manual de instrucciones. 1 Pedro 3, del 2 al 4 dice, las mujeres, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea externo de peinados ostentosos y adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima
delante de los ojos de Dios. Hermano, yo miraba a la iglesia, nuestras hermanas, y siempre la he visto con pudor, con recato, con austeridad, con prudencia, y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque nadie anda luciendo sus joyas, ni su ropa, ni sus marcas, que eso también yo lo he visto en otros lados, que la gente le gusta lucir sus marcas. Aquí no, cada uno se viste como puede y nadie anda mirando eso, y eso es bueno, ¿cierto? Le damos gracias al Señor por eso. Mire, Él se encarga de avergonzarlos, dice. Por tanto, y aquí la cosa me duele, dice, por tanto el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices. Usaban, ¿cómo se llama? Piercing. 2600 años atrás, hermano, esto. Las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Raerá la cabeza de las hijas de Sión. Así parte. Una mejor traducción dice, y herirá con sarna el Señor la coronilla de la cabeza de las hijas de Sión. Y descubrirá sus vergüenzas. Pero una mejor traducción dice, y Jehová descubrirá sus partes secretas. Y sabe, aquí me dolió, hermanos, porque yo encontré un extracto en internet llamado El destino de las mujeres judías en el Holocausto. Y yo bajé una foto. Y no sé si la puede mostrar ahí mi asistente, por favor, señorita. Estas son las mujeres judías en el tiempo del Holocausto. Esta es una foto real, hermano, no es una imitación, no es un extracto de película, así quedaba. Dice, el extracto dice, aquellas mujeres que no tenían hijos y eran aún jóvenes y físicamente aptas, inmediatamente se enfrentaban a una humillación especial. Se les dirigía al centro de procesamiento para registrarlas, tatuarles un número que pasaría a reemplazar su nombre, que es la misma quemadura en vez de hermosura. ¿Se acuerda que dice quemadura en vez de hermosura? Le estampaban el número a las esclavas y como los animales de ganado. Dice, tatuarles un número que pasaría a reemplazar su nombre, raparles el pelo, se les rasuraba el cabello de todas las partes del cuerpo, incluso las más privadas. Mientras que las adolescentes que nunca habían estado con un hombre, así como las mujeres casadas, criadas con una ética de humildad, fueron obligadas a desfilar desnudas ante el personal del campo, que sentía un especial deleite ante su avergonzamiento. Hermanos, los juicios de Dios siempre se cumplen. Uno creería que estas cosas no pasan. Ahí está la imagen, pasó, esto pasó. Y es duro, hermanos queridos. Pero el Señor ahí tenía advertencia. El Señor siempre pone advertencias. Las cosas pueden pasar.
No deje. No crea que el Señor puede estirar el elástico. Toda la vida le va a estirar el elástico. No, usted es de Él. El Señor un día lo recoge. Un día Él dice, ya hasta aquí nomás, no puedo aguantarte más. Yo tengo un propósito contigo, no te puedo seguir esperando a que tú hagas las cosas por las buenas, a que la palabra provoque el efecto en ti. Yo no puedo seguir esperando, tengo que pegar el tironcito. Hermanos, y cuando el Señor tira la oreja, usted sabe, Él no tiene una mano como la que tengo yo. Es la mano del Señor un poquito más grande, ¿cierto? Y más duro. Esto pasa, hermanos. Pero es bueno el Señor, hermanos queridos. De repente es necesario que pasemos la situación difícil, el problema, porque después cuando superamos la prueba podemos decir, gracias Señor, porque nunca me soltaste, me tenías tomado. Amén. Vamos a continuar. No habrá protección que sirva. Capítulo 3, 25 y 26 dice así: tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. El consuelo y la desolación es lo esperado. El dolor de ver que no regresen los maridos en la guerra. El dolor de la muerte, del luto, es lo que les esperaba. Después en el capítulo 4, ahí terminamos el capítulo 3, versículo 1 dice, esto es como la continuación, dice, echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Para ellas es peor quedarse sin marido que tener que compartir el que hay. No importa si no sustenta. El oprobio, la vergüenza de quedarse sin hijos, sin marido, era más duro para las tradiciones, para las costumbres orientales. Y aún para el día de hoy también se ve esto, hermanos. También es duro para la persona quedarse sola, sin esposo. Esto es lo que les pasaba a las mujeres. Pero acá viene la esperanza. La esperanza de gloria. Capítulo 4, 2 y 3 dice, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra será grandeza y honra, y a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuera dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Hermanos, llega un momento en que se pasa la prueba. En aquel tiempo, el Señor me dice, vive la angustia, pero va a llegar el momento en que la prueba va a pasar y levantaremos nuestras manos y le demos gloria a Dios. Cuando termine el juicio de Dios, cuando se pasa la prueba, cuando nos levantamos del porrazo, cuando el Señor reine, ese es en aquel tiempo. El renuevo de Jehová dice así. El renuevo de Jehová. Varios versículos hablan del renuevo de Jehová. Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Ahí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y los que quedan, hermanos, los que quedan vivos después de todo este juicio, los que han permanecido en pie, los que quedan vigentes, esos son los remanentes. Por eso el Señor dice, el que persevere hasta el fin será salvo. En el Apocalipsis capítulo 3 dice, y el que venciere. No sé si usted ha leído ahí cuando
habla a las 7 iglesias. Y el que venciere, y hay 7 ahí promesas gloriosas para el que venciere, y ese va a ser un mensaje para otra vez. Pero el que venciere, hermano, porque esto es duro. Solamente dice los valientes lo arrebatan. Hermano, ¿estamos dispuestos? Yo le quiero preguntar, ¿estamos dispuestos a ser de los que queden en pie al final? Señor, cuando tú vengas, yo quiero estar ahí de pie, esperando tu venida. Y si me muero antes, Señor, pero morirme con la frente en alto. Morirme, Dios mío, haciendo lo que tú esperabas que yo hiciera, Señor. Habiendo cumplido tu propósito. La razón de ser que tú tenías preparado para mí. ¿Estoy dispuesto? Los valientes lo arrebatan, hermanos. Ese es el renuevo, ese es lo que queda. El Señor empieza a pasar el arnés ahí, los duros, los que se afirman del arnés ahí, los que no se caen. Él empieza a separar. ¿Sabía usted eso? Que Él separa el trigo de la cizaña. Porque empieza el arnés, levantan el trigo cae, pero la cizaña se va con el viento. Es necesario la purificación. En el versículo 4 dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Es necesaria la purificación del pueblo. Es necesario, el Señor debe barrer la basura, debe sacar la escoria. ¿Usted sabe cuál es lo que es la escoria? Cuando pulen los metales y va quedando un polvillo. Lo que estorba. El Señor necesita, si quiere una iglesia gloriosa, hermanos, el Señor debe purificar el oro. ¿Usted sabe eso? El oro, para que sea purificado, para tener el quilate que corresponde, para tener la pureza necesaria, para que sea un metal precioso, entonces tiene que pasar por el fuego y ser limpiado. ¿O quiere ser oro peruano? Hermanos, queremos ser de buena ley, ¿cierto? Queremos ser de buena ley. No lo estoy diciendo por los hermanos de Perú. No, sino que se le llama así al oro que tiene, que se ensucia, que se pone feo, que destiñe, ¿cierto? Se pone rojo, se pone malo, se empieza a pelar. Al final usted sabe que eso, en el fondo, lo de oro no tiene mucho que digamos. Ahora le llaman enchapado en oro nomás. Dice: cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ellas, y con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará, versículo 5, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para la sombra, contra el calor del día, para refugio y escondedero, contra el turbión y contra el aguacero. Hermanos, cuando Dios te limpia, cuando Dios no te deja sin bendición, los que son capaces de resistir, el Señor pone una cobertura. Reciben morada en Sión, dice así. Un espacio en la casa de Dios. El Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Él dice: voy a prepararle un lugar bueno para ustedes. Dice: un dosel, un toldo protector. Habla sobre esta nube esta nube oscura que tapaba al sol al pueblo de Israel. En el día y en la noche,
Cuando hace frío en el desierto, esta nube se encendía y los acompañaba con calor. Un toldo protector es un lugar donde Pedro quería permanecer. Yo no sé si ustedes se acuerdan. En Mateo 17:4, cuando se transfigura el Señor y aparece Elías y Moisés, Pedro dijo a Jesús, en Mateo 17:4 dice, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es donde Pedro quería estar, hermanos, en la presencia misma del Señor. Hermanos, y yo sé que todos nosotros queremos estar ahí. Queremos vivir bajo su cobertura. Queremos vivir bajo su presencia, hermanos. Queremos que esta nube nos guíe de lo que tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir. Si tenemos que detenernos, que esta nube se detenga ahí y sea para nosotros la dirección. Que bajo esta protección que el Señor promete para los que permanecen fieles, nos resguarde del asesino, como el Señor hizo que bajara esa nube y frenara al pueblo, al ejército de los egipcios antes de que cruzaran el Mar Rojo. No sé si usted se recuerda de eso. Pero ahí está el Señor, la presencia de Dios. Es eso lo que nosotros necesitamos, hermanos. Para concluir, a Dios debemos tomarlo en serio. Sus palabras siempre se cumplen. El juicio de Dios solamente es necesario si no hacemos caso a su palabra. ¿Es demasiado duro para nuestro gusto? En algunas veces sí. Pero es la única forma de que tenga el efecto permanente que debiera tener. Y sabe, hermano, lo más glorioso es que uno puede vencer. Tomado del Señor, uno puede vencer. Y Dios tiene bendición para los vencedores. Señor maravilloso, gracias te damos, Dios mío, por estos capítulos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque podemos entender que tu palabra es dura, Señor maravilloso. Que tus juicios son duros, Padre Celestial, pero se cumplen. Pero, Señor, es necesario para purificar, para limpiar, para sacar lo malo. Oh, bendito Dios, ¿cuántos de nosotros, Señor, estamos pasando por un trato tuyo, Señor? Te pido fortaleza, Señor, para cada uno. No permita, bendito Dios, que se suelte de tu mano. Señor, queremos vencer hasta el final. Queremos vencer hasta el final. Queremos permanecer hasta la muerte, Padre Celestial. Oh, venga lo que venga, pase lo que pase, Señor. No nos vamos a soltar porque estamos tomados del sustentador. Estamos tomados del proveedor. Estamos tomados del que se encarga de nuestras necesidades diarias. Estamos tomados de ti, Señor. Oh, bendito Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Sigue hablándonos a través de ella, Señor bendito. Ayúdanos, Padre Celestial, a mordernos la lengua antes de quejarnos por algo. Ayúdanos, Padre Celestial, a contener, Dios mío, nuestras palabras, Padre Celestial. Queremos honrarte con nuestra boca, Padre Santo. Queremos que de nuestra boca salga bendición. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayuda a tus hijas, Señor, a mantener la austeridad, a mantener la prudencia. Ayúdanos, Señor, a todos a guardarnos de la soberbia, del orgullo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a mantener siempre un corazón humilde, sencillo, dispuesto a escuchar tu palabra, dispuesto a ser reprendido, dispuesto, Señor maravilloso, a recibir tu consejo, dispuesto, Padre Celestial, a entender nuestra posición. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Te bendecimos, Señor. Amén.